Mira, todos hemos pasado por lo mismo, anhelando, orando, rogando a Dios que intervenga, que nos entregue esa respuesta que tanto necesitamos, que nos saque de esa situación en la que sentimos que estamos atrapados. El tiempo sigue su curso, nada parece cambiar y te preguntas, ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué tarda tanto? ¿Será que no escucha? Pero aquí está la verdad más grande que debes abrazar hoy. Dios jamás llega tarde. Su tiempo es perfecto, aunque no lo entiendas. Incluso cuando parece guardar silencio, Él ya está obrando a tu favor. Porque si hay algo que nunca debes olvidar es esto: Dios lo sabe todo. Conoce lo que necesitas, cuándo lo necesitas y sobre todo por qué lo necesitas en ese instante exacto. Reflexiona en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has deseado algo al instante, solo para darte cuenta después de que, si lo hubieras recibido en ese momento, habría sido un desastre? Tal vez una relación que no era la indicada, un trabajo que parecía ideal, pero que luego descubriste que no lo era. Dios no te concedió lo que pedías en ese momento, porque Él ve lo que tú no puedes ver. Y sí, lo sé, esperar duele, desespera, porque vivimos en un mundo acelerado, donde queremos todo al momento, donde nos enseñaron que si algo no ocurre ya, es porque está mal. Pero Dios no actúa de esa manera. Él no se ajusta a nuestro reloj. Él tiene su propio tiempo y su propio plan. En este video te voy a mostrar por qué Dios nunca llega tarde, aunque parezca lo contrario. Vamos a ver en la Biblia las historias de hombres y mujeres que pensaron que todo estaba perdido, que creyeron que Dios los había olvidado, solo para descubrir que Él siempre estuvo allí, actuando en el momento exacto. Porque aquí está la clave. Dios ve lo que tú no ves, sabe lo que tú no sabes, y cuando finalmente actúa, lo hace en el instante en el que su bendición tiene el mayor impacto en tu vida. Primera parte, el tiempo de Dios no es como el nuestro. Aquí es donde todo empieza a tener sentido. Dios no se guía por nuestro calendario. Nosotros contamos días, horas y minutos, esperando que las cosas ocurran cuando creemos que deberían. Pero Dios lo ve todo desde lo alto, no está limitado al tiempo como nosotros. Para Él, pasado, presente y futuro están unidos. Nosotros apenas alcanzamos a ver una fracción pequeña de la historia, como si miráramos por un agujero diminuto en la pared. En cambio, Dios contempla la obra completa, sabe lo que ocurrirá mañana, la próxima semana, el próximo año, y por eso su tiempo siempre es perfecto. Escucha lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué significa esto? Que lo que a nosotros nos parece eterno, para Dios es un instante, y lo que a nosotros nos parece rápido, para Él puede ser nada. Dios no tiene prisa, ni llega antes ni después, llega exactamente en el momento correcto. Pero aquí es donde muchos tropezamos, nos desesperamos, empezamos a dudar, pensamos, ¿y si Dios ya se olvidó de mí? ¿Y si ya no le intereso? Pero nada de eso es cierto. La espera no es abandono. Dios no te ha dejado de lado. Lo que pasa es que está organizando todo a su manera para tu bien. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez intentaste abrir una puerta antes de tiempo? O piensa en una fruta aún verde. Si la comes demasiado pronto, es amarga. Si la dejas pasar, se echa a perder. Pero en el momento justo es perfecta. Así obra Dios. No te dará nada antes de tiempo, porque lo que viene de Él siempre llega en el instante exacto, y con bendición. Segunda parte, si Dios lo sabe todo, ¿por qué nos hace esperar? Aquí es donde muchos se frustran, ¿verdad? Sabemos que Dios es todopoderoso, que su tiempo es perfecto, pero entonces ¿por qué nos hace esperar? ¿Por qué si Él puede solucionar cualquier cosa en un abrir y cerrar de ojos, permite que vivamos la incertidumbre, la angustia y la espera? Y es precisamente ahí donde se encuentra la enseñanza más profunda. Mira, Dios no nos hace esperar por crueldad, sino para formarnos. La espera jamás es tiempo desperdiciado. Es un periodo de preparación. Piensa en un arquero, antes de soltar la flecha, debe tensarla hacia atrás, y cuanto más la retrae, más lejos volará al liberarla. De la misma manera, Dios en ocasiones nos detiene, nos retiene y nos hace esperar, porque cuando finalmente nos lance,
nos llevará más lejos de lo que alguna vez imaginamos. Ahora déjame preguntarte algo. Si Dios te entregara hoy mismo eso por lo que oras, ¿realmente estarías listo para recibirlo? Seamos honestos, muchas veces no lo estamos. Pedimos cosas para las que todavía no tenemos preparación. Anhelamos bendiciones que, si llegaran ahora mismo, en lugar de impulsarnos, podrían dañarnos. Piénsalo así. Imagina que un niño de 10 años le pide a su padre un automóvil. El padre lo ama, quiere lo mejor para él, y de hecho, tiene planeado darle un coche en el futuro. Pero en ese momento el niño no sabe conducir. Si se lo entregara ya, lo más probable es que terminara en un accidente. Eso no significa que nunca recibirá el auto. Significa que lo tendrá cuando sea el tiempo indicado, cuando esté listo. Lo mismo hace Dios con nosotros. No nos niega lo que pedimos por falta de amor, sino porque sabe cuándo estamos preparados para recibirlo. Cuando Dios te hace esperar, no es un castigo, es entrenamiento. Es un tiempo en el que te moldea, te fortalece y te enseña lo que necesitarás cuando llegue la respuesta. Y aquí hay algo fundamental: la fe se prueba en la espera. Es fácil confiar en Dios cuando todo fluye, pero la fe auténtica se demuestra cuando seguimos creyendo aún sin ver nada moverse. Mira lo que dice la Biblia en Isaías, capítulo 40, verso 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios no promete soluciones inmediatas, promete que si confiamos en Él, nos dará fuerzas, nos sostendrá y nos renovará. Sé que es difícil aceptar esto en medio de la prueba. Cuando las cosas se complican, la mente susurra: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no responde? Pero aquí es donde debemos recordar algo poderoso. Cuando parece que Dios guarda silencio, es porque está trabajando en algo mayor. Muchas veces creemos que no actúa solo porque no lo vemos, pero la verdad es que, en ocasiones, Él está moviendo todo en lo espiritual antes de que se manifieste en lo físico. Por eso, en lugar de desesperarnos o cuestionar, necesitamos aprender a confiar en su proceso. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cómo sé que Dios realmente está actuando en mi vida mientras espero? Tercera parte: ¿cómo reconocer que Dios está obrando en tu vida durante la espera? Este es el punto donde muchos se rinden, oran, confían, esperan, pero al no ver resultados inmediatos, empiezan a dudar. Se preguntan: ¿será que Dios de verdad está actuando en mi vida? ¿O será que me olvidó? Y déjame decirte algo, esa es una de las trampas más grandes del enemigo. Quiere que pienses que Dios no escucha, que nada ocurre, que todo está detenido. Pero la realidad es otra. Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo percibes. Te daré una imagen para comprenderlo mejor. Imagina que vas al médico con una enfermedad y él te receta un tratamiento. No sientes el efecto en el mismo instante, pero eso no significa que el medicamento no esté funcionando. Está actuando en tu interior, sanando poco a poco aunque no lo notes. Asimismo trabaja Dios, aunque no veas con tus ojos lo que Él hace. Eso no quiere decir que no esté moviéndose en tu vida. Mira lo que dice la Biblia en Juan, capítulo 13, verso 7. Jesús le respondió: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Ahí está la clave. Hay cosas que Dios está realizando hoy mismo en tu vida, en tu familia y en tu futuro, que quizás ahora no entiendas, pero que más adelante cobrarán sentido. Y entonces surge otra pregunta: si Dios está actuando, ¿por qué no lo percibo? ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente se está moviendo a mi favor? Déjame mostrarte algunas señales que pueden ayudarte a identificarlo. Primera, Dios cierra puertas que no son para ti. Muchas veces oramos pidiendo que se abra un camino, pero lo que ocurre es lo contrario. Las puertas se cierran. Tal vez aplicaste a un trabajo y no te llamaron, quizás querías una relación y no funcionó, o te esforzaste en algo y fracasó. ¿Sabes qué? En muchos casos, esa es la prueba más clara de que Dios está actuando, porque cuando Él cierra una puerta es porque sabe que no es la adecuada para ti. Nosotros deseamos cosas con tanta intensidad que creemos que son indispensables, pero Dios, que ve más allá, sabe lo que realmente nos conviene. Así que si últimamente has visto puertas cerrarse,
En lugar de frustrarte, cambia la perspectiva. Pregúntate, ¿será que Dios me está protegiendo de algo? Porque cuando Él dice no, en realidad está diciendo, tengo algo mejor preparado para ti. Segunda, Dios te está formando en la espera. Muchas veces cuestionamos por qué tarda en responder, y la razón es esta: todavía hay áreas en nosotros que necesitan ser moldeadas antes de recibir lo que pedimos. Dios no solo quiere darte la bendición, quiere transformarte en la persona que estás llamado a ser, y ese crecimiento ocurre durante la espera. Por ejemplo, si oras por un matrimonio pero aún no aprendes a ser paciente o a controlar tus emociones, ¿crees que Dios te dará esa bendición ahora? O si pides prosperidad, pero todavía no sabes administrar el dinero, piensas que Él te la dará de inmediato. Dios no concede algo que después pueda perjudicarte. Por eso, si sientes que estás en un proceso de aprender paciencia, humildad y fe, significa que Él está trabajando en tu interior. Tercera, Dios te concede paz en medio de la tormenta. Cuando Él tiene el control de tu vida, incluso en la espera puedes experimentar paz. Puede que aún no tengas la respuesta, que las circunstancias no cambien, pero hay una calma en tu corazón que no puedes explicar. Esa paz es Dios susurrándote: confía, yo tengo todo bajo control. Jesús lo dijo en Juan, capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la doña. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando Dios guía, la ansiedad se disipa. Aunque la tormenta continúe, sabes que no te hundirás. Así que, si últimamente has sentido paz aún sin tener la respuesta, es su forma de confirmarte que todo estará bien. Parte 4. ¿Qué debo hacer mientras espero la respuesta de Dios? Aquí es donde muchos tropiezan, esperan, pero lo hacen mal. Algunos se paralizan, cruzan los brazos y dicen, cuando Dios quiera, ya me avisará. Pero la fe no funciona de esa manera. La fe no es simplemente esperar, es esperar con acción. Mira lo que enseña la Biblia en Santiago, capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Eso significa que no puedes quedarte de brazos cruzados esperando que Dios haga todo por ti. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué debo hacer mientras espero? Déjame darte 3 claves poderosas para hacerlo correctamente. Primera clave: sigue haciendo tu parte. Dios obra, claro que sí, pero tú también debes moverte. Si estás orando por un empleo, continúa enviando solicitudes. Si pides sanidad, sigue cuidando tu salud. Si deseas un milagro en tu familia, sigue sembrando amor y paciencia. Dios no bendice la pasividad, Él bendice la acción. En Proverbios, capítulo 16, verso 3, leemos: encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué significa esto? Que Él prosperará lo que hagas, pero primero debes poner manos a la obra. Piénsalo, si un agricultor ora por una gran cosecha pero nunca siembra, ¿qué sucederá? Nada. Así que haz tu parte y deja lo imposible en manos de Dios. Segunda clave: no pierdas la actitud de gratitud. Aquí está una de las trampas más grandes del enemigo: hacerte olvidar lo que Dios ya ha hecho en tu vida mientras esperas algo nuevo. Es fácil caer en la frustración y pensar, ¿por qué no me responde? Pero haz una pausa y reflexiona. ¿Cuántas veces Dios ya ha mostrado su fidelidad en tu vida? Si hoy estás aquí, es porque Él ya obró milagros en tu camino, y si lo hizo antes, lo hará de nuevo. Por eso, en lugar de enfocarte en lo que aún no ha sucedido, agradece por lo que ya pasó. Mira lo que dice Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando eres agradecido en medio de la espera, tu fe se fortalece. No es lo mismo decir, Dios, ¿por qué no me contestas?, que declarar, gracias Señor, porque sé que estás obrando aunque todavía no lo vea. La gratitud cambia tu perspectiva. Tercero, mantente firme en la fe, no en la impaciencia. Aquí es donde la espera se convierte en desafío, pone a prueba nuestra confianza. Cuando el tiempo avanza y la respuesta no llega, es fácil dudar. Es sencillo escuchar la voz de la impaciencia que susurra: Dios no te oyó. Pero aquí está la clave:
No permitas que la impaciencia te aparte del plan de Dios. Recuerda a Abraham, Dios le prometió un hijo, pero tuvo que esperar 25 años para ver la promesa cumplida. En ese lapso intentó adelantarse al plan divino, y así nació Ismael. No era el hijo de la promesa, fue fruto de la impaciencia. Muchas veces, cuando Dios nos hace esperar, tratamos de ayudarlo, forzamos las cosas, y terminamos con un Ismael en nuestras vidas, un resultado prematuro, una bendición falsa que no era lo que Él había preparado. Mira lo que dice Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir su plan. Lo que Él ha prometido se cumplirá en su momento perfecto. Por eso, en lugar de desesperarte, fortalece tu fe, permanece en oración, aliméntate de la palabra, porque la fe no se trata de ver, sino de creer. Parte 5. ¿Y qué pasa si llevo tanto tiempo esperando, y todavía no veo nada? Mira, sé que esto es lo más difícil, esperar y esperar sin notar cambios. Te sientes detenido, dudas si Dios realmente escucha, te comparas con otros, y piensas, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Y lo peor es que llega el cansancio. Pero escucha bien, Dios lo sabe. Él no es indiferente a tu dolor. Él ve tus lágrimas, tus noches en vela, cada momento en que pensaste en rendirte. Pero la demora de Dios no significa un no. El hecho de que no lo veas actuar ahora no quiere decir que no esté moviéndose. Mira lo que dice Habacuc, capítulo 2, verso 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Lo ves? La promesa puede parecer lejana, pero llegará en el momento exacto. Primero, Dios está probando tu fe en la espera. Cuando permite la espera, no es para dañarte, sino para fortalecerte. Piénsalo, cómo crecen los músculos. Con resistencia, si en un gimnasio solo levantas pesas ligeras, no habrá desarrollo. El verdadero crecimiento aparece cuando hay presión. Lo mismo ocurre con la fe, se fortalece cuando aprendemos a confiar aún sin ver resultados. Por eso Dios permite la espera, para que dependas totalmente de Él. Porque si solo confiaras cuando ves respuestas, sería realmente fe. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, versos 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si tu bendición ha demorado más de lo que pensabas, es porque Dios está formando algo profundo y poderoso en ti. Segundo, Dios está trabajando en los detalles que no alcanzas a ver. Él no solo se encarga de darte lo que pides, sino de ordenar todo a tu alrededor para que la bendición sea completa. Muchas veces pedimos algo sin entender que hay piezas que deben encajar antes de que la respuesta llegue. Te lo ilustro con un ejemplo. Imagina que oras por un trabajo. Tú solo ves la vacante y tu deseo de obtenerla. Pero Dios mira mucho más allá. Él sabe si ese empleo realmente te conviene. Si ese jefe que hoy te entrevistó mañana ya no estará en la empresa. O si dentro de unos meses esa compañía cerrará. Así que, si todavía no has recibido lo que anhelas, puede ser porque Dios está moviendo las piezas en lo oculto para asegurarse de que, cuando llegue, sea lo mejor para ti. Y créeme, cuando recibas lo que Él preparó, entenderás por qué demoró. Tercera señal. La bendición de Dios siempre sobrepasa la espera. Esta es la parte más hermosa, cuando finalmente llega la respuesta. Cuando Dios se manifiesta, te das cuenta de que valió la pena esperar. Él nunca entrega a medias, siempre da en abundancia. Mira lo que dice Efesios, capítulo 3, verso 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Lo notas? Dios no solo responde, sino que supera nuestras expectativas. Cuando la bendición llegue, no será pequeña. Cuando aparezca la respuesta,
no será mediocre. Cuando Dios abra esa puerta, será tan grande que mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué tardó. Y esto nos lleva a una última pregunta. ¿Cómo saber que mi espera está por terminar? Parte 6. ¿Cómo reconocer que mi espera está por terminar? Aquí es donde muchos se rinden, justo antes de recibir el milagro. Han esperado tanto, han orado, han confiado, pero como todavía no ven nada, se frustran y dejan de creer. Lo más doloroso es que, muchas veces, la respuesta estaba a punto de llegar. Déjame decirte algo poderoso. Cuando estás más cerca de la bendición, la prueba se intensifica. Antes de que llegue el milagro, antes de que Dios abra la puerta, el enemigo tratará de llenarte de dudas, de desánimo y de temor. Porque si Satanás no puede detener lo que Dios ha preparado, intentará impedir que sigas creyendo. Pero aquí es donde debes aferrarte con más fuerza que nunca, porque si la batalla se ha vuelto más dura, es porque la victoria está próxima. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 6, verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Lo viste? Si no desmayamos. Eso significa que muchos pierden la bendición porque se rinden demasiado pronto. Así que, si últimamente sientes que la espera es más difícil, que tu fe está siendo atacada con más intensidad, esa es una señal de que tu bendición está cerca. Ahora bien, ¿quieres conocer otras señales de que Dios está a punto de responderte? Aquí las tienes. 1. Estás aprendiendo a depender más de Dios. Cuando tu respuesta se acerca, tu relación con Él cambia, lo buscas más, confías más, te apoyas en Él de una manera distinta a la de antes. La espera te ha llevado a depender de Dios en cada paso. Y aquí está el secreto. Antes de entregarte lo que pediste, Él se asegurará de que tu confianza esté puesta en Él y no en la bendición. Si antes dependías de tus fuerzas, pero ahora te has rendido completamente a Dios, esa es una señal de que la respuesta está próxima. 2. Experimentas paz, aunque aún no veas nada. Esta es una de las señales más claras. A veces, aunque todo a tu alrededor parezca igual, de repente experimentas calma. Todavía no tienes la respuesta, las circunstancias no han cambiado, pero dentro de ti sabes que Dios tiene el control. Esa paz no es natural, esa paz es Dios diciéndote, el milagro está cerca. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 4, verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Él está a punto de moverse a tu favor, llena tu interior de una tranquilidad inexplicable. Así que, si últimamente sientes paz, aunque todavía no veas la respuesta, es porque Dios ya está obrando en lo invisible. 3. Dios te envía pequeñas confirmaciones. Él no siempre revela la fecha exacta de su respuesta, pero sí envía señales. Tal vez alguien te comparte un versículo que encaja perfectamente con lo que estabas orando. Quizás en una predicación, el pastor menciona justo lo que necesitabas escuchar. O puede que empieces a notar pequeños avances en tu vida, cambios que antes no existían. Esas son confirmaciones de que Dios está moviendo todo a tu favor. No ignores esas señales. Son el susurro de Dios diciéndote, no te rindas, ya casi llegamos. 4. señal. Sientes un fuerte deseo de prepararte. Otra evidencia de que Dios está por responder es que de repente nace en ti la necesidad de estar listo. Si has estado orando por un empleo, surge el impulso de mejorar tu currículum. Si has pedido por una relación, sientes que debes trabajar en tu carácter. Si has estado clamando por un ministerio, de pronto aparece en ti la urgencia de profundizar más en la palabra. Ese anhelo de prepararte es Dios diciéndote, la bendición está cerca, porque Él nunca entrega algo para lo que no estés capacitado. Así que, si últimamente sientes que debes alinearte más con Dios, crecer y fortalecerte, es porque algo grande está por llegar. Y recuerda esto, cuando más cerca estás de la victoria, es cuando todo parece desmoronarse. Antes de la mayor bendición, suele llegar la prueba más dura. Observa los ejemplos. Antes de que José llegara al palacio, fue vendido como esclavo y encarcelado. Antes de que Moisés liberara a Israel, el faraón aumentó el peso de la esclavitud. Antes de que Jesús resucitara,
parecía que todo estaba perdido en la cruz. Así que no te desanimes si hoy todo parece más difícil, esa es la última prueba antes de la respuesta. Parte 7. Cuando Dios guarda silencio, es porque está trabajando. Aquí hay algo fundamental que debemos comprender: el silencio de Dios no significa ausencia. Sé que duele cuando oramos y parece que no hay respuesta. Sentimos como si Dios se hubiera desconectado, como si no escuchara nuestras lágrimas, nuestras súplicas y nuestras luchas. Pero escucha bien, el Maestro siempre guarda silencio durante la prueba. Primero, cuando Dios calla, es porque está construyendo algo más grande. Piensa en la vida de José. Dios le dio un sueño. Un día sería grande, gobernaría y su familia lo honraría. Pero ¿qué ocurrió después? Todo lo contrario. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, terminó en la casa de Potifar como sirviente, fue acusado injustamente y llegó a la cárcel. Pasaron años, muchos años, y durante ese tiempo parecía que Dios estaba en silencio. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no lo rescató antes? ¿Por qué no lo llevó directo al trono? Porque Dios no solo estaba preparando la bendición, estaba preparando a José para recibirla. Si lo hubiera puesto en el trono de inmediato, no habría estado listo. Necesitaba aprender a servir, a liderar y a confiar en Dios en medio de la oscuridad. Y cuando llegó el momento perfecto, Dios lo levantó de esclavo a gobernador, de prisionero a palacio. Así actúa Dios. Su silencio no es abandono, es preparación. Si estás en un tiempo donde parece que Dios no responde, puede que esté trabajando en algo que todavía no alcanzas a ver. Segundo, a veces Dios guarda silencio para revelar lo que hay en tu corazón. Esta parte es dura, pero es verdadera. Dios prueba lo que hay dentro de nosotros en la espera. Cuando todo va bien y las puertas se abren, es sencillo decir, confío en Dios. Pero cuando las cosas no salen como esperabas, cuando oras y nada cambia, cuando pasa el tiempo y sigues en el mismo lugar, ahí se prueba tu fe genuina. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 8, verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Lo ves? Dios permitió que su pueblo caminara 40 años en el desierto, no porque los hubiera olvidado, sino para probar lo que realmente había en su interior. En ocasiones, Dios guarda silencio para comprobar si nuestra fe es auténtica, para ver si seguimos confiando aunque no veamos nada. Porque la fe no se trata de sentir, se trata de creer. Así que, si estás en un tiempo donde parece que Dios calla, hazte esta pregunta: ¿seguiré confiando en Él aun cuando no lo comprenda? Esa es la clave. Tercero, el tiempo de espera es un tiempo de crecimiento. Si sientes que atraviesas un desierto espiritual, una etapa donde parece que nada se mueve, recuerda esto: nadie crece en la comodidad. Las raíces de un árbol se fortalecen en medio de la tormenta, el oro se purifica en el fuego y el carácter se forma en la adversidad. Dios no solo quiere llevarte al otro lado, quiere que llegues más fuerte, más sabio y más preparado. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba está produciendo algo en ti. Dios no está desperdiciando el tiempo contigo. Él te está moldeando para algo mayor. Así que, en lugar de desesperarte durante la espera, hazte esta pregunta: Señor, ¿qué quieres enseñarme en este proceso? Porque cuando comprendas la lección, estarás listo para recibir la bendición. Cuarto, Dios siempre rompe el silencio en el momento indicado. Y aquí viene lo más asombroso: Dios no permanecerá en silencio para siempre. Cuando llegue el tiempo exacto, Él hablará. Cuando todo esté preparado, abrirá la puerta. Cuando sea el instante perfecto, Él te levantará. Mira lo que ocurrió con Lázaro. Jesús recibió la noticia de que su amigo estaba enfermo, pero no fue de inmediato a sanarlo. Esperó hasta que Lázaro muriera, hasta que todos creyeran que ya era demasiado tarde. ¿Por qué?
porque Jesús no quería realizar solo una sanidad, quería mostrar una resurrección. Si hubiera llegado antes, habrían dicho, lo sanó, qué bien, pero al llegar cuando todo parecía perdido, reveló su gloria de una forma que nadie había presenciado. Así trabaja Dios. Si sientes que ha demorado en responder, no es porque se olvidó de ti, sino porque quiere hacer algo mucho más grande de lo que imaginas. Su silencio no es rechazo, es estrategia, y cuando Dios hable, lo hará con poder. Conclusión de esta parte: confía en el silencio de Dios. Si Él guarda silencio en tu vida, no significa que no esté obrando. Significa que está moviendo piezas detrás del escenario, que está probando tu fe, que está esperando el instante exacto para sorprenderte. Así que no te desesperes, no te rindas, no pienses que todo está perdido. Porque cuando Dios rompe el silencio, lo hace con milagros, con respuestas y con puertas abiertas que nadie puede cerrar. Tu bendición está en camino, no dejes de creer. Si este mensaje tocó tu corazón, escríbelo en los comentarios. Señor, confío en ti aún en el silencio. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.